Ok, ahora sí, inicio la grabación. Bien, les voy a dar la bienvenida a Ángela. Bueno, permítanme, déjenme ver que ingrese a todo. Se escucha, se ve muy bien. Perfecto. Bienvenido, José Antonio, Paulina, Jocelyn, Andrea, María Belén, Ilse, Jocelyn, Miriam, María Belén, Ilse, Dulce, Berenice, Ángela, Joan, Montserrat. Buenas noches, asesora. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias a ustedes. Vamos entonces a seguir presentándome. Les decía que voy a ser tu asesora virtual. Me da mucho gusto, es un honor para mí. Y decirles que soy licenciada en literatura hispanoamericana. He dado estos cursos de estos módulos del 1 al 5 desde hace, pues cuando inició este proyecto de prepa en línea en el 2015 más o menos. Entonces, durante este perfil del campo, este campo disciplinar de la comunicación es donde me he desarrollado y bueno, me da mucho gusto comentarles que ha sido una gran experiencia. Constantemente estoy aprendiendo junto con ustedes cada vez que iniciamos un módulo y ha sido una, una, una experiencia enriquecedora la docencia. Bien, en este espacio, les decía, tenemos después de la presentación que acabo de hacer, hablarles del propósito de estos espacios, la forma de trabajo, el propósito de esta unidad 1, qué aprendizajes esperamos durante esta semana, algunos conocimientos básicos que debemos ya ir obteniendo, qué habilidades vamos a desarrollar durante este módulo o esta primera semana, algunas recomendaciones para sus actividades integradoras. Y las preguntas y comentarios, aunque las puse al final, les quiero comentar que pueden hacerlo en el momento que guste. En el momento que les surja una pregunta, una duda, un comentario, alguna información que quieran agregar o aclaración, en ese mismo momento pueden levantar la manita, pueden activar su micrófono, su cámara, o bien a través del chat de este espacio para que podamos ir dando respuesta inmediata y no se nos vaya desfasando o no se les olvide al final. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar. El propósito de estos espacios es esclarecer dudas sobre las actividades que van a desarrollar en este caso en la primera semana de este módulo. Son varias actividades, ahorita vamos a ver cuáles son. También otra idea es explicarles un tema referente a sus conocimientos básicos para que ustedes puedan adquirir de una mejor manera su aprendizaje. Por supuesto que también es importante que ustedes tengan una participación activa, es decir, no nada más estar presentes, sino participar, ya sea a través del chat, ya sea comentando en el micrófono o levantando la manita, exponiendo sus dudas. ¿De acuerdo? Así sea una pregunta muy sencilla, eh, vamos a dar respuesta y por supuesto que les cuenta como un 1.25 puntos por cada sesión. Son 8 sesiones a lo largo del mes, son 2 sesiones por semana, miércoles y viernes, y ustedes pueden obtener a lo largo de estos 8 espacios, si es que participan, 10 puntos. Pero recuerden, es importante que participen, que sea una participación activa. Bien, también hacerles comentarios antes de iniciar de las normas de etiqueta. Son normas que debemos observar en nuestra comunicación, ya sea a través de este espacio o de los foros o del correo electrónico o del mensajero. Todos los medios de que nos comuniquemos debemos observar las normas que son prácticamente principios o normas de comportamiento ante el Internet o a través del Internet, para que se vaya logrando una cultura de respeto y cordialidad entre los que utilizamos la página web.
Algunos de estos principios son saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería, repito, de la plataforma, de los foros o del correo electrónico. Deben demostrar siempre respeto ante todos los miembros de la comunidad educativa de Prepa Línea C. Aunque no estemos de acuerdo, muchas veces los comentarios o las opiniones que nos ofrecen no nos gusta, pero debemos siempre conservar ese respeto. Es importante que escriban correctamente el nombre de la persona a quien se dirigen, sobre todo cuando están participando en los foros. Ya ven que la comunicación es escrita, siempre mencionar el nombre de la persona a la que se dirigen en específico. También deben de ser claros en sus mensajes, concisos, precisos, breves también, pero muy claros, ¿no? Sobre todo, y de una vez les informo, cuando me dirijan un mensaje, por ejemplo, pidiendo una extensión de tiempo, porque no les dio tiempo elaborarla, porque se les fue la luz, por lo que sea, la razón que sea de causa de fuerza mayor, deben de explicarme claramente de qué actividad me están hablando. Si es la actividad integradora 1 o 2 o 3 o 4, de semana 1 o de semana 2, cómo se llama la actividad, ¿no? Para que en un solo mensaje ya les pueda entender y pueda responderles de inmediato, sí, con todo gusto voy a abrir la plataforma en este momento, ¿de acuerdo? Para que no perdamos mucho tiempo los mensajes en estar aclarando de cuál es la actividad me hablas o de qué semana o cuál es tu nombre, ¿no? Entonces siempre debemos dar los datos completos en un mensaje. Por lo mismo también respetar siempre la privacidad de la información que compartimos dentro de este espacio de Prepa en Línea C. Siempre conservar siempre la privacidad. Deben ser o observar o más bien revisar siempre sus mensajes que no tengan tantas faltas de ortografía y gramaticales, porque a veces por una coma, un punto, una mayúscula que no, a veces cuenta como una palabra mal escrita y son más de 8, pues ya les bajamos puntos, ¿no? Entonces siempre de, deben de conservar o preservar la buena ortografía y también hacer referencia de las fuentes de consulta que ustedes utilizan para sus actividades. Muchas veces en la rúbrica no se pide, eh, digamos, las referencias de las fuentes, pero yo sí les pido como una forma de practicar, como una hacer uso responsable de la información, que deben mencionar siempre la fuente de donde obtuvieron la información, ya sea que ustedes parafraseen o utilicen una cita textual, siempre deben aportar no solo la liga, sino la referencia, es decir, los datos completos de la fuente de consulta que utilizar. ¿De acuerdo? Son dentro de los principios más básicos que debemos de conservar en nuestra comunicación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la forma de trabajo. Es muy sencilla, es como la han venido trabajando ustedes a lo largo de módulos anteriores. Por ejemplo, los lunes pues van a recibir un mensaje de bienvenida en el foro de novedades, no solo de parte mía, sino de su tutora y de su PAME. Un mensaje, cada uno de los agentes les ofrecemos diferente información, por lo tanto les pido que siempre revisen estos mensajes. Ahí les damos, en mi caso, una información breve y rápida de qué vamos a ver durante esta semana de actividades y sobre todo les aporto ahí también la liga de la sesión del espacio abierto, aparte de la pizarra de sesiones. Ahí les otorgo la, la liga para ingresar siempre. Yo les sugiero también, chicos, cuando revisen la pizarra, copien la liga y ténganla en otro, ya sea en su WhatsApp o en algún documento de Word, copien y peguen ahí, porque a veces cuando ya vamos a ingresar a la sesión, a veces falla la plataforma y entonces no les es posible entrar a la pizarra para copiar la liga. Entonces, si ustedes ya la tienen copiada en otro lado, es más fácil que ingresen y no se estén eh, confiando de la plataforma que a veces falla.
¿no? Como me ha sucedido en algunas ocasiones. Esa es un tip, una sugerencia que les dan. Bien, los espacios abiertos para el aprendizaje como el que estamos teniendo ahorita van a ser siempre miércoles y viernes. En esta primera semana yo puse como horario a las 8 de la noche, pero ustedes tienen oportunidad de votar en el apartado, definamos el horario para nuestras sesiones. Ahí voten por favor por qué horario les conviene más y el que elija la mayoría es el horario que vamos a dejar para las siguientes semanas. ¿De acuerdo? Entonces, este miércoles y el viernes van a estar a las 8 de la noche. Y a partir de la segunda semana voy a reprogramar de acuerdo a la votación eh, que, que hicieron. Me van a encontrar en plataforma todos los días de 12 del día a 2 de la tarde o de 9 de la noche a 11 de la noche aproximadamente. Sábados y domingos recuerden que no tenemos obligación de estar, sin embargo, podemos, muchas veces sí estoy yo en estos días revisando, calificando actividades. Entonces pudieran encontrarme. Si no, recuerden que de todos modos está el correo electrónico y el mensajero. Y por supuesto que les voy a dar respuesta antes de las 12 horas que tenemos de límite para darles respuesta. Inmediatamente voy a darles respuesta, ya sea alguna duda que tengan, un link o que me comuniquen, maestra, no abre la actividad tal, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo entrar al libro para leerlo y poder responder mi actividad? Con todo gusto les voy a apoyar, les voy a compartir alguna liga, alguna extra para poder ingresar a los textos de lectura en caso de que fallen, a veces en la plataforma. Otra comentario, hacerles que el plagio, recuerden que está prohibidísimo en Prepa en línea C. Además, ya no se permiten segundas entregas, aunque sea un plagio parcial, es decir, si copiaron de una respuesta nada más, de una pregunta, aunque sea en esa un parcial, digamos, en una pregunta solamente hubo un plagio leve, digamos, aún así ya no se permiten segundas entregas y queda su actividad como no evaluable. Entonces no se arriesguen, chicos, traten de responder siempre. Miren, es válido siempre copiar de otra fuente, de un texto, de una fuente de consulta, siempre y cuando otorguemos el crédito al autor, mencionemos de quién es esta información y aportar la referencia, pero lo que no se vale es copiar de actividades ya realizadas por otros compañeros que publicaron en las redes sociales, ¿de acuerdo? Eso sí no es válido. Aunque aporten la referencia de Braille, por ejemplo, la página de la que casi siempre copian, no va a ser válida esta forma porque ya son actividades realizadas por otras personas, ¿de acuerdo? Deben ser actividades originales por ustedes. Las extensiones de tiempo tienen derecho a 3 extensiones de tiempo a lo largo del mes. Entonces, si tuvieran alguna situación, van a tener algún compromiso, qué sé yo, pueden pedir sí una extensión, pero no se confíen por si en otra ocasión, por causas de fuerza mayor, se les ofrece y ya no tienen porque ya agotaron sus 3 extensiones, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí también administran bien sus extensiones de tiempo. Y nada más las pueden solicitar de lunes a miércoles. Es decir, si el domingo después del cierre, por alguna razón no pudieron subir su actividad, pero ya la tienen realizada, el lunes inmediatamente a primera hora mándenme un mensaje, comuníquenme, maestra, yo ya iba a subir mi actividad, pero se bloqueó la plataforma o se saturó y no pude subir. En ese momento yo activo la plataforma y la pueden subir siempre y cuando este, me comuniquen de inmediato. O si no, hasta más tardar el miércoles, me deben comunicar con un mensaje solicitándome la extensión de tiempo para que yo les dé oportunidad de presentarla hasta el viernes de este mes, ¿de acuerdo? Bien, tenemos en esta semana, ya decíamos que el módulo se llama eh, textos y visiones del. Es decir, vamos a leer, vamos a ver qué es la literatura y cómo se hace
análisis literario y para qué sirve, ¿de acuerdo? Básicamente es lo que vamos a ver en todo el módulo. Es decir, vamos a leer muchísimo. ¿Qué vamos a leer? Textos literarios y los vamos a analizar. Pero vamos a ver primeramente que la literatura, ¿qué literatura? Se preguntarán porque a lo mejor tienen una idea vaga de qué literatura. Bueno, es un arte, no es una ciencia, es un arte, es decir, como, como la pintura, como la música, como la escultura, el grabado, la fotografía, la música, es un arte eh, de, se expresa de forma oral o escrita, pero también de manera estética. Esa va a ser la gran diferencia de otro tipo de textos. Los textos literarios siempre van a ser una expresión comunicativa artística a través de un lenguaje literario. Entonces vamos a ver cuál es este lenguaje literario, cómo utilizan la expresión comunicativa los autores, ¿de acuerdo? Por ello es que el propósito de esta unidad 1 para esta semana es que ustedes lean textos literarios, pero de manera analítica. Y vamos a ver qué es un análisis literario. ¿Para qué sirve? ¿Para qué vamos a leer de manera analítica? Bueno, para reconocer de qué están hechos esos textos, cuáles son sus partes que la componen, cómo está, qué recursos utilizan los escritores o autores de estos textos u obras literarias, es lo mismo, cómo, cuál es su intención, con qué intención escriben sus obras, qué nos quieren decir, qué nos quieren expresar en el fondo de esta obra literaria. Vamos a identificar también dentro de esos textos literarios diferentes géneros literarios, es decir, cómo se clasifican los textos literarios y vamos a inferir o a deducir o a concluir en estos textos, después de leerlos de manera analítica, cuáles son esas visiones del mundo que nos ofrecen los autores, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver qué nos quieren expresar dentro de esos textos, comparándolos ya con nuestra propia visión, nuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Ahora, por lo tanto, los aprendizajes esperados es que primero ustedes lean textos, pero de forma analítica. Es decir, no nada más leerlo por leerlo y disfrutarlo y decir, ah, estuvo muy bonito, sino expresar de qué están hechos, reconocer cuáles son sus particularidades, sus características, sus elementos, sus diferencias entre cada uno de los textos, porque van a leer en esta semana 3 textos de manera de diferentes géneros y van a tener ese acercamiento a estas visiones, esta forma de ver el mundo como lo hacen los autores. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, para contrastar precisamente esas visiones del mundo que nos ofrecen los autores mediante la analogía del contexto de la obra y de la obra. Es decir, vamos a, vamos a ver cómo relaciona el autor su mundo, donde vive, donde se desarrolló en el momento que escribió la obra, cómo era esa sociedad, qué aspectos sociales, históricos, políticos, literarios, culturales, existieron en el momento que el autor escribió y cómo impacta en él para poder escribir de la manera que lo hace. ¿De acuerdo? Eso es analizar o comparar la analogía del contexto de la obra y del autor. Y además con la propia visión de ustedes, es decir, de acuerdo a la formación, al nivel de conocimiento que tengan de ese mundo que los autores nos ofrecen, vamos a comparar con, con el propio mundo de cada uno de nosotros. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, para identificar precisamente cuáles eran esas preocupaciones de los autores, tanto individuales, sociales y artísticas. Es decir, cómo ellos analizan su sociedad, los valores, los mitos, las creencias que había en su sociedad y, y cómo, qué es lo que más le preocupaban a los autores, qué temas,
qué preocupaciones como ser humano, porque recuerden que los seres humanos somos sociables, no somos individuales, entonces siempre tenemos alguna preocupación específica que nos está haciendo escribir constantemente sobre estos temas. ¿Y para qué haríamos todo ese análisis? Pues para valorar la calidad literaria de los textos. También vamos a valorar la importancia del lenguaje, cómo lo utilizan en la literatura, cómo son esas formas de expresión y que muchas veces nada tienen que ver con el lenguaje común, como nosotros nos comunicamos, sino que es otro tipo de lenguaje y ese es el que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo claros esos aprendizajes que vamos a lograr, obviamente ya mencionamos algunos conceptos o conocimientos que decimos, a ver, espérenme, primero vamos despacio, ¿no? ¿Qué es literatura? ¿Qué es autor? ¿Qué es un texto? ¿A qué se refiere el contexto? ¿Qué es un lenguaje literario? Eh, ¿Qué es una forma y un fondo? El fondo, por ejemplo, está compuesto de argumento, tema, personajes, tiempo literario, espacio, acción. O sea, todos esos conocimientos básicos debemos tenerlos y los vamos a lograr a través de los recursos de plataforma que tienen ustedes ya en el módulo 4. Vamos a ver también qué es un género literario, qué es un movimiento literario y por qué todo tiene que ver con literario. ¿A qué se refiere literatura? Bueno, literatura es un término en latín, también es un repaso rápido porque ustedes ya lo tienen en sus recursos. ¿Qué significa litera? Igual a letra. Es decir, es el uso de la palabra escrita como medio de expresión artística. O sea, no pierdan de vista la cuestión artística, estética, literaria. Esa es la forma de expresión, porque si vemos otro tipo de texto, pues también podemos decir que es una, que es un texto escrito, es un medio de expresión, ¿no? De comunicación, de divulgación, etc. Sí, pero la diferencia es que en literatura siempre va a ser lo estético, lo artístico, lo que va a hacer diferente ese texto a otro tipo de texto. Por ello es que decimos que la literatura es un arte que utiliza las palabras de forma artística. ¿Y para qué lo hacen así los autores? ¿Para qué de forma artística? Ah, bueno, para llamar la atención del autor, para hacerlo consciente de una situación, para divertirlo, para distraerlo, para emocionarlo, ¿de acuerdo? O sea, no es nada más leer por leer un texto, sino que el autor busca ese conmocionar al autor, emocionarlo a través, obviamente, del lenguaje literario. Entonces, en ese sentido, ¿qué es un texto literario? Bueno, es un texto escrito que utiliza un lenguaje metafórico y connotativo. ¿Qué es un lenguaje metafórico y connotativo? Vamos a verlo también y además lo tienen ustedes en recursos de plataforma. Decíamos que la intención de un texto literario es conmover, sensibilizar, divertir, entretener y estimular la imaginación. Entonces, cuando nosotros leemos un texto literario, nos vamos a estar imaginando, volando siempre, fantaseando, viendo a otra realidad que nos ofrecen los autores. ¿Cómo lo hace? A través de metáforas o lenguaje literario o figuras literarias o figuras eh, retóricas, se les llaman, desde la metáfora, la sinécdoque, el hiperbatón, la ironía, el sarcasmo, en fin, hay una gran variedad de figuras literarias que se utilizan en determinado tipo de texto para expresar de una manera diferente algo que nos interesa comunicar, pero no nada más comunicar por comunicar, sino
conmover, repetimos, sensibilizar, divertir, entretener, estimular la imaginación. Esa es la función de un lenguaje literario dentro de un texto literario, ¿de acuerdo? Entonces, sí queda claro que es literatura, ¿verdad? Es un arte de expresión comunicativa, pero de manera estética. La estética tiene que ver con la belleza, con lo artístico, ¿de acuerdo? Bien, decíamos que para diferenciar un texto literario de otro tipo de textos, porque acuérdense que están los expositivos, científicos, periodísticos o informativos, que ya han visto ustedes en módulos pasados, y han visto cómo también se clasifican en diferentes géneros o modalidades. Bueno, también los textos literarios o expresivos también se dividen o se clasifican en géneros. Y en literatura hay tres grandes géneros literarios, que son los narrativos, los dramáticos y los líricos. Cada uno tiene a su vez una subdivisión o un subgénero y que son de diferentes formas, ¿no? Cada uno tiene, por supuesto, diferentes características, elementos. Entonces, nada más por mencionar, del género narrativo, por ejemplo, se deriva o se subdivide en subgéneros el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, etc., ¿no? Ustedes ya vieron en sus recursos que tienen que ver con que deben contar con un narrador, es decir, el que narra la acción de los personajes. En cambio, los géneros dramáticos eh, tienen como subgéneros o modalidades el drama, la tragedia y la comedia. Cada uno tiene sus características, sus particularidades y los géneros dramáticos se caracterizan porque son como obras de teatro más bien son obras de teatro que se actúan, ¿no?, por personas en un teatro, como su nombre lo indica. Claro que de manera escrita, pues se escribe el nombre del personaje y sus diálogos. Esa es una característica que siempre van a identificar ahora que van a analizar sus tres textos, cómo encuentran, cómo identifican al texto narrativo, al dramático y al lírico y al narrativo, ¿de acuerdo? Ahora, déjenme asomar porque ya hay aquí también comentarios. Eh, ya no me escucha, se escucha mejor, si se escucha mucho mejor. Ok, esto fue el inicio. Pueden participar por el chat, claro que sí. Podemos hacer las participaciones por vía del chat, claro que sí. Eh, Vía micrófono o chat contaban igual, sí. Eh, Todo muy claro, pero también es lo que vivieron los autores, me dice José Antonio. Sí, ese es el contexto del autor. Ahorita vamos a ver el contexto de la obra y el contexto del autor. Dulce dice, ok, ya aclaró la duda, ¿dónde entra la poesía? Dentro del género lírico. Si ven aquí, de hecho, la poesía es un tipo de texto que utiliza el uso, le da uso al lenguaje en forma de verso. Y vamos a ver que el verso es un tipo de escritura que tiene eh, rima, tiene cadencia, tiene ritmo, tiene musicalidad. Por eso se utiliza en forma vertical, porque vamos utilizando que rime, ¿no?, un verso con otro y así. Y esa es la característica de la poesía y entra dentro del género lírico, ¿de acuerdo? También el himno, la oda, la canción, la elegía, el soneto, etc. Por ahí vamos bien, ¿verdad? José Antonio, ¿sí quedó claro? Ok, continuamos. Entonces, decíamos entonces, ya van viendo cuál es la diferencia entre los textos literarios expresivos
de otro tipo de texto, ¿no? Que es lo artístico, la forma de expresión diferente a un lenguaje común. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre un lenguaje común, cotidiano, a un lenguaje literario. Bien, dentro de los contextos o de los conocimientos básicos que deben tener ustedes es qué es un autor, que es diferente a un actor, ¿de acuerdo? Autor también viene de un vocablo latino, auctor, y se refiere al individuo que es el creador, el inventor, el generador o productor de algo. Por ejemplo, en una frase podemos decir, Dan Brown es el autor de El Código Da Vinci, uno de los libros más vendidos de las últimas décadas. Es decir, es el que escribió la obra. Otra frase podemos decir, voy a descubrir quién fue el autor de ese acto de vandalismo y lo castigaré. Si han escuchado a veces en las noticias, dicen, el tal persona es el actor intelectual del crimen, es decir, el que crea, el que dio la orden, el que inventó ese crimen, ¿de acuerdo? El actor o el autor material es el que ejecuta, ¿verdad? Pero el autor intelectual es el que creó o inventó o dio la orden de ese crimen, ¿de acuerdo? Mañana habrá un debate sobre los derechos de autor en el siglo XXI. ¿Sí han oído esa frase? Los derechos de autor. Cuando nosotros cometemos plagio, estamos cometiendo un delito en contra de los derechos de autor. Por ello es que siempre decimos que hay que darle crédito al autor, es decir, al creador de esa frase, de esa información que estamos nosotros copiando de una fuente de consulta. ¿De acuerdo? Contexto es un término que deriva también del vocablo latino contextus y se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Y de hecho, si se dan cuenta, casi todos estamos hablando constantemente, explicando por qué hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas, ¿no? Es decir, ponemos en contexto la situación, un hecho, ¿no? Ponemos todos los factores o aspectos que rodean a ese hecho para tratar de explicar por qué se llevó a cabo o por qué se dejó de llevar a cabo. Por ejemplo, supongamos que llegaron tarde a casa, y mamá está enojada, los manda a cenar, a dormir sin cenar porque está enojada por no avisar que iban a llegar tarde. Pero si ustedes dicen, mamá no tenía el contexto, o sea, no tenía todos aquellos elementos que rodean a ese acontecimiento de haber llegado tarde, que estuvo lloviendo, que se acabó la pila del celular, que paró el metro, que no, para aquellos que vienen en México, ¿verdad? Eh, que no había transporte, ¿no? Entonces, todos esos factores, todos esos hechos que rodean al hecho de haber llegado tarde, si mamá lo hubiera conocido previamente y hubiera entendido, ¿verdad? Y no se hubiera enojado tanto y hubiera comprendido la situación y no los mandaba a dormir sin cenar. Entonces, es un hecho muy sencillo, un ejemplo, pero casi siempre tenemos que estar explicando todos esos factores que rodean a un hecho. En el caso del contexto literario, se refiere al ambiente en el que se desarrolla una obra literaria. Cuando nos referimos al contexto, es todo lo que rodea al texto que poseemos, pero es algo que está fuera de, o sea, no es el contenido de la obra, sino lo que sucede en el contexto de la obra o en el momento que se escribió la obra. Por ejemplo, ustedes van a analizar un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? El primer texto literario que van a leer, van a analizar. Entonces dice ahí,
¿Cuál es el contexto de la obra? Bueno, primero es importante que determinen el lugar y la época histórica en que se escribió la obra. O sea, ¿cuál época histórica en el que vivía el autor? Por eso hay a veces un poco de confusión entre contexto del autor y contexto de la obra. En efecto, es en el momento que el autor estaba escribiendo su obra y se vio él influenciado o afectado por los factores o hechos que sucedían en su contexto, eh, es como se ve reflejado en su obra. Por ejemplo, ¿en qué año se escribió Al que ingrato me deja busco amante? Que es de Sor Juana Inés, ¿no? En 1690 y algo. Bueno, ¿qué pasaba en México? Porque es mexicana la autora y esa obra se escribió en México, etcétera. Entonces vamos a preguntarnos qué, qué lugar y qué época histórica estaba sucediendo en el momento que Sor Juana escribió esa obra. ¿Qué movimiento literario había en ese momento cuando ella escribió esa obra? ¿Qué costumbres y hábitos de la época había en ese momento en la sociedad en la que se desenvolvía Sor Juana Inés cuando escribió la obra? ¿Qué acontecimientos sociales y políticos relevantes había en ese momento? ¿Qué movimiento literario, aquí está repetido, perdón, y qué ideas religiosas o filosóficas, incluso son importantísimas también? ¿Qué hechos bélicos o de guerra había? Porque también es importante, cuando hay una situación de guerra en una sociedad, se dan cuenta cómo impacta en el autor y escribe de cierta manera. Por ello es que siempre vinculamos el contexto de la obra, es decir, en el momento que el autor escribía, qué hechos sucedían alrededor del autor en el momento que se escribió la obra. ¿Sí va quedando claro? Es decir, lo que pasaba en la sociedad del autor en el momento que escribió la obra. No estamos hablando todavía del contenido de la obra o de qué trata la obra, sino los hechos sociales que afectaban al autor o a la autora para poder escribir de la forma que lo escribió. En cambio, el contexto del autor aquí es saber la biografía del autor, información de él, o sea, cuándo nació, si tenía algún seudónimo, eh, también es importante si él tenía premios, si él por qué escribió literatura, por qué se dedicó a escribir literatura, qué hecho lo hizo dedicarse a ser literato, si tuvo premios, reconocimientos, etcétera. Cómo pensaba, cómo era su ideología, su cosmovisión, para que a él le afectara o a ella y, y tuviera esas preocupaciones de lo que sucedía en su sociedad. O sea, obviamente está muy vinculado el contexto del autor y el contexto de la obra para poder escribir de la forma que lo hizo. Pero ahí estamos hablando de la vida personal, digamos, y profesional del autor, de su biografía, ¿no? ¿Quiénes fueron sus padres? A veces es importante todo eso. ¿Por qué, dónde vivía, con quién vivía? Por ejemplo, la autora Sor Juana Inés, que se fue a vivir con su abuelo a una hacienda desde muy pequeña, y su padre, perdón, su abuelo, se reunía mucho con intelectuales de la época, poetas, filósofos, maestros, matemáticos, físicos, etcétera, que a ella escuchando, le hicieron tener esa curiosidad por saber, por aprender, por leer. Entonces ella empezó a leer desde muy pequeña. Vean cómo ese contexto o ese hecho social que vivió con su abuelo le hizo que le afectara o le influenciara positivamente para poder ser la escritora famosa que hoy conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces vean cómo es importante relacionar, vincular siempre el contexto del autor y el contexto de la obra con el contexto de producción de la obra. Es decir, ahora sí entramos a leer la obra
y ya vemos por qué habla Sor Juana Inés de esa manera. ¿Por qué hablando de amores y de desamores y de, vean, incluso desde el título, al que ingrato me deja, busco amante. Imagínense nada más esa palabra en aquel siglo XVII que escribió la obra, pues era un gran escándalo, ¿no? Si hoy en nuestra actualidad, en nuestro contexto, hablar de amante es algo así como un tabú social todavía, ¿no? Imagínense en esa época, pues era una revolución, era una rebeldía que estaba haciendo la escritora. Entonces, porque es importante y cómo lo refleja en su obra, hablar de este tema, ¿de acuerdo? Entonces es importante, ahora, el contexto, ¿dónde lo van a encontrar? En Internet, por supuesto. Decía, van a poner ahí, ¿qué pasaba en México en 1690 y algo que se escribió cuando se escribió la obra Al que ingrato me deja buscar? Entonces ahí les va a arrojar una serie de fuentes que ustedes van a leer y van a encontrar, por eso, por este contexto social, histórico, político, eh, bélico, ¿no? Existía este tipo de sociedad y Sor Juana se desarrolló en esta sociedad, por lo tanto era de esta manera, ¿no? Ustedes van a comprender por qué escribe la autora de él. Entonces, van a relacionar la vida del autor o la autora con su texto. ¿De acuerdo? ¿Va quedando claro? En efecto, dice José Antonio que debemos referenciar las fuentes. Sí, por supuesto, ya les decía que aunque no lo pida la rúbrica, yo sí les pido, porque además, sí, sí lo pide de alguna manera la rúbrica, porque si se dan cuenta en la parte de arriba donde dice, cuando hace uso responsable de la información, es importante aportar las referencias de todo lo que consultemos. ¿Qué van a consultar en Internet? El contexto de la obra y el autor. En esas fuentes que ustedes investiguen van a referenciar esta fuente completa, desde autor, el nombre del libro, el nombre del sitio y al final la liga, ¿de acuerdo? Bien, va claro, perfecto. Entonces, ¿qué otros elementos debemos tener como conocimientos básicos? ¿Qué es el fondo y qué es la forma? Son los elementos que contienen los textos literarios. La forma se refiere a cómo está escrita la obra, cómo está estructurada, es decir, está escrita en verso o en prosa. Está en un idioma español o inglés o italiano o francés. ¿En qué género literario está escrito? ¿En lírico, narrativo, dramático? ¿En ¿Qué otro elemento importante dentro de la estructura? Esas son las preguntas claves que debemos hacer. ¿Cómo está escrito el texto? ¿Qué forma le da el autor? Y el fondo es lo que dice el texto, es decir, las ideas, los pensamientos, las emociones, los problemas que el autor intenta comunicar. Ese es el fondo. Ahora, el fondo está compuesto de varios elementos, como el argumento, el tema, el espacio, el tiempo, el, las acciones y los personajes. Todos esos elementos son el fondo de la obra, el contenido. Es decir, cómo utiliza el autor a los personajes dentro de su obra, qué acciones realizan los personajes, cómo, en qué tiempo, ahí tengan presente, el tiempo se refiere a si es un tiempo objetivo o subjetivo. Bueno, tiene dos formas, subjetivo o psicológico y objetivo o cronológico. En su recurso de plataforma dice claramente a qué se refiere cada uno. No se refiere al tiempo en que fue escrita la obra, porque entonces ahí regresamos al contexto, al hablar de la sociedad en la que se desenvolvió el autor. Ahí ya estaríamos regresando al contexto, ¿de acuerdo? Pero como ya estamos dentro del fondo de la obra, cuando ya estamos analizando ahora sí
el contenido de la obra, desde el argumento, el tema, desde ahí ya estamos hablando ahora sí de la obra. Entonces ahí el tiempo es una cosa, el espacio es el espacio físico donde se desarrollan las acciones de los personajes, ¿de acuerdo? Aquí vienen los elementos, les decía, el tema es de qué se trata la obra. La idea principal, y casi siempre se reflejan o se describen en palabras muy breves. ¿Cuáles eran esos grandes temas que preocupan a los autores de toda la vida, desde de la sociedad? Pues la guerra, la paz, el amor, el desamor, la amistad, el odio, el bien y el mal, ¿verdad? La guerra, la paz, en fin, todos esos grandes temas, los valores de, de, de las personas, los valores morales, los valores sociales, es, son lo que interesan las preocupaciones de los autores. Por ello es que el tema se refleja con muy breves palabras. En cambio, el argumento es contar qué sucede en la obra, es el resumen o síntesis de la obra, pero no la interpretación de ustedes, sino como realmente suceden los hechos. Por ejemplo, hablemos de Caperucita Roja. ¿Cuál es el argumento ahí? Bueno, que una niña que va pasando por el bosque y encuentra un lobo y el lobo le hace, con engaños, la hace ir a la casa de su abuela y le hace pasar por la abuela, ¿no? O sea, contar la historia tal cual suceden los hechos. No estamos interpretando ahí que la abuela no era la abuela, era el lobo y que representa los valores, ¿no? Estamos hablando de lo que realmente sucede, de los hechos, ¿de acuerdo? Una síntesis, no contar todos los detalles, pero sí una síntesis. Las acciones son los diferentes hechos que suceden en una obra, pero que se expresan en tres momentos: exposición, nudo y desenlace, ¿no? Por ejemplo, el lobo y la caperucita, en la exposición sería que la niña va paseando por el bosque, ¿no? El nudo es cuando encuentra al lobo y le empieza ahí a querer engañar y ya llega un momento, también entra dentro de la literatura, el clima, es decir, un máximo de emociones que ya, o como en las películas, ¿no? Cuando el asesino ya va a encontrar a la víctima y sube de tensión, sube de emoción, que uno ya quiere descargar esa emoción, y viene entonces el desenlace. ¿Qué sucede? Eh, Al final, ¿qué acción hizo el lobo? ¿Qué acción hizo la niña, la caperucita? Y ese es el desenlace, para bien o para mal, pero ese es el desenlace. Es decir, narrar las tres acciones importantes dentro de la obra. La exposición, qué sucede en la exposición, qué sucede en este desenredo del conflicto o del nudo, y el desenlace, cómo termina la obra. ¿De acuerdo? El tiempo, decíamos, es la duración en que se presentan los hechos. Puede ser objetivo cronológico o subjetivo psicológico. Vean cómo aquí menciona claramente: subjetivo o psicológico es cuando transcurre en la mente de un personaje, cuando es un recuerdo, cuando es un análisis, cuando es una estar narrando algo que ya pasó, que ya sucedió, pero lo está recordando como un recuerdo, ¿no? Ese es el espacio psicológico o subjetivo. Perdón, el tiempo. El espacio, decíamos, son los lugares físicos donde se llevan a cabo las acciones de los personajes o donde se desarrolla la obra, y los personajes obviamente son quienes son las personas que realizan las acciones dentro de la obra. Entonces ya van viendo cómo está compuesto una obra literaria, cuáles son esos elementos del fondo y de la forma. Bien, ¿qué van a lograr ustedes con estas actividades? ¿Qué habilidades van a desarrollar? Primero van a lograr una lectura exploratoria y una lectura analítica. En sus recursos de plataforma viene un recurso, valga la redundancia, que se llama lectura.
Y ahí nos dice que existe la lectura exploratoria, que es percibir con la mirada los elementos básicos de una obra. El autor, el nombre de la obra, eh, investigamos rápidamente qué género literario está, es decir, exploramos la forma del texto, ¿no? Y después la lectura analítica es cuando ya leemos la obra y vamos comprendiendo de qué trata, de qué nos habla esta obra, cómo está compuesta, de qué recursos se valió el autor, qué elementos contiene, ¿no? Como el tiempo, el espacio, etcétera, todos los elementos del fondo. ¿Qué otra habilidad van a desarrollar? La búsqueda de información en Internet, porque constantemente van a estar recurriendo a investigar en Internet para poder desarrollar sus actividades. Van a realizar paráfrasis en el caso de utilizar información de otros textos, que significa expresar con sus palabras lo que aprendieron. O bien van a utilizar citas textuales, es decir, cuando copian y pegan una información tal cual está, se debe colocar entre comillas y entre paréntesis la fuente o el apellido del autor y el año. Eso es darle crédito al autor. Es decir, estamos diciendo que esa frase no es nuestra, es de tal autor, pero nos sirve para fundamentar nuestra opinión. Y por supuesto que viene al final la referencia completa. Para ello tienen también ustedes en recurso de plataforma el manual de citas en formato A. Eso siempre debe estar. La que usamos en la comunidad educativa de Academia SET. Ahí viene en especial en la página 7 y claro, viene ahí cómo referenciar un libro impreso, cómo referenciar un libro digital, cómo referenciar un artículo de un periódico, una revista, un video de YouTube, etcétera. Ahí viene en el índice, pueden incluso buscar primero y buscar la forma de referenciar que a ustedes les interesa. Bien, hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. ¿Cuál es la acción? No me queda claro, respecto a, decía yo, a explicar en 3 momentos, en la introducción, el desarrollo y el desenlace, ¿de acuerdo? 3 momentos. Por ejemplo, el rey burgués. ¿En qué momento se da la introducción? Bueno, el rey era una persona que tenía muchas riquezas, tenía un jardín, conoce a un poeta, ¿no? Después viene el desarrollo. ¿Qué sucede? ¿Qué le dijo el poeta? ¿Qué pasó? Y en el desenlace, ¿qué hizo el rey burgués? Que finalmente dejó morir al poeta, ¿no? Digamos que esos son los 3 momentos en que sucede las acciones del rey burgués. Ninguna duda hasta acá. Ok. Continuamos en la actividad integradora 1. Ustedes van a realizar una lectura analítica que les va a permitir identificar cuál es el contexto histórico, social y cultural en el que se produce una obra. Y vean que está pidiendo 3 elementos mínimos: histórico, social y cultural. Si ustedes mencionan nada más un elemento, por ejemplo, histórico, ¿no? Me dicen que la obra de Sor Juana Inés se dio en el momento de la colonia. En efecto, es un hecho histórico, es un momento histórico en la vida del país. México, que en ese momento no era un país, sino una colonia de España, por lo tanto también se le llamaba Nueva España, ¿no? Es un hecho histórico, sí, es un parteaguas en la historia del país. Pero, ¿qué más pasaba en ese aspecto social? En lo social, ¿qué pasaba? En lo cultural, ¿qué pasaba? En lo literario, ¿qué pasaba? Entonces mencionen por lo menos esos 3 elementos para que tengan un contexto más amplio de cómo era la vida en la que se desarrolló Sor Juana Inés, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan precisamente este conocimiento del contexto de la obra y el contexto del autor, y desarrollen sobre todo, observen, analicen cómo influye este contexto en la elaboración de la obra y la idea que el autor intenta transmitir dentro de su obra.
ya que los textos literarios son una manifestación artística y nos permiten acercarnos a otras visiones del mundo y formas de ver la vida. Entonces van a analizar cómo estos autores ven la vida en este momento a través de su obra, ¿no? Y esto les va a permitir comprender las formas de pensar y de interpretar la realidad que les rodea a ustedes también en el momento que analicen y comparen cómo es la sociedad actual de ustedes, cómo ven esos temas que trataron los autores en relación con su vida actual, cómo, qué tanto de parecido tienen todavía o no, o ya no. Entonces es importante que además de que disfruten la obra, también lean, pero reflexionen sobre el contexto de la obra y del autor para que puedan comprender mejor el sentido del texto. ¿Qué es lo que posiblemente querían transmitir los autores en su texto? Y así ampliar esa visión del mundo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces van a ver cómo eran los valores sociales en esta época, por ejemplo, el papel que le daban a la mujer en cada una de las etapas, ¿no? En cada uno de los libros de la sociedad que reflejan los autores dentro de su obra, y al contrastarla o compararla con la forma de ver la vida de estos tres textos literarios, mediante el análisis de sus características y particularidades, así como el género literario al que pertenece, el contexto en el que fueron producidos y la intención comunicativa del autor, son los tres elementos que van a analizar dentro de estos textos, de esos tres textos. En fin, para lograr un análisis preciso, es necesario que ustedes identifiquen claramente el género literario. Pero acuérdense que está pidiendo la instrucción el género literario, no el subgénero. Pues si quieren mencionar ambos, por decir, el género de Sor Juana Inés es tal y como subgénero tiene tal. Bueno, es válido, pero que sean correctos los dos. Y dicen el rey burgués pertenece al género tal y subgénero tal. Bueno, es válido siempre y cuando sea correcto, ¿verdad? Si no, pues nada más el género, no el subgénero. O, o ambos mencionen el género y el subgénero. También es importante que conozcan y reconozcan, identifiquen claramente el contexto histórico, social y cultural, por lo menos esos tres elementos, en el que se produjo la obra de cada uno de los autores y sobre todo conocer la ideología del autor, su espacio geográfico y su visión del mundo. Conociendo todo esto, ustedes podrán tener, si ustedes realizan en su cuadro comparativo todas las respuestas correctas, tendrán la información adecuada para responder las últimas tres preguntas, la 3, la 4, la 5, ¿de acuerdo? Bien, recomendaciones. Lean correctamente cada pregunta antes de contestar, porque si me dicen, el contexto de la obra es que Sor Juana hablaba del desamor porque una persona lo engañó. No, ese no es el contexto de la obra, ese es el contenido o el fondo de la obra, pero el contexto es donde vivía Sor Juana Inés, qué pasaba en la sociedad en la que ella se desarrolló. Por eso lean correctamente cada pregunta. Deben contestar con la extensión solicitada. Si dice de 3 líneas a 5 líneas, mínimo 3. Si ustedes responden en una sola línea, vamos a bajar puntos porque deben de ser mínimo 3. Y de hecho, chicos, siempre en cada respuesta, mínimo deben ser 3 líneas, porque en una línea no respondemos muchas veces o no justificamos esta respuesta, ¿de acuerdo? Escriban con lenguaje formal, evitando muletillas como bueno, pues, o sea, ¿no? Por favor. Recomienda también revisar su actividad 2 o 3 veces antes de enviarla, procurando corregir ortografía y redacción, ya que las oraciones y párrafos las deben iniciar con mayúscula.
así como nombres propios, apellidos, nombres de ciudades, nombres de obras literarias, nombres de autores van con mayúscula y con acento, por favor. Sor Juana Inés lleva acento, Rubén lleva acento, Darío lleva acento, Juan Ruiz de Alarcón lleva acento, ¿de acuerdo? Ahora es de Alarcón, no es Juan Ruiz Alarcón, es de Alarcón. Y también, por favor, no es Juan Luis, es Juan Ruiz. Escriban muy bien el nombre de cada autor. Cuiden el formato de su texto, pueden utilizar la herramienta justificación. No pide exactamente estas indicaciones, pero yo sí les sugiero que escriban en letra Arial, tamaño 12, las negritas y cursivas solamente para resaltar un término, un concepto o una palabra, ¿de acuerdo? No escriban negritas todo un texto o todo un párrafo y tampoco escriban con mayúsculas todo un párrafo, porque acuérdense que esa es una falta a las normas de etiqueta, porque en Internet significa gritar. Entonces, nunca utilicen todas mayúsculas en un solo párrafo o texto, ¿de acuerdo? Bien, para aquellos que no han participado y no han respondido, ¿qué es literatura? Coméntenme rápidamente en el chat para irles anotando su punto. Mientras rápidamente anoto quienes están presentes en esta sesión. José Antonio, Paulina, Joana Montserrat, Joana Montserrat, Dulce Berenice, Katia Michelle, María Belén, Miriam Godínez y creo que nada más, ¿verdad? Andrea González. Bien, para ir pasando lista. Desde más arriba está Ilse Posteline. Ángela Bautista. Bien, entonces vamos a ver si ya me están respondiendo. Katia Michelle ya está. Llevarlo a la actualidad, ¿a qué te referías, José Antonio? Una manera de expresión es un arte, dice Andrea. Sí, es un arte, una manera de expresión artística. Sí. Literatura es el arte de expresarnos de manera oral o escrita, sí, pero de forma artística. Dice Paulina, es una manera de verbal y escrita, sí, pero hay que agregarle de manera estética. Es un arte expresado a través del lenguaje, ¿sí? El lenguaje literario. Dulce, la literatura es el arte donde nos expresamos de manera oral o escrita, y espero de manera artística. La literatura es arte que se expresa a través del lenguaje oral escrito y que se caracteriza por su finalidad estética. Ese es un concepto más completo. Joana, muchas gracias. Lo de los textos en la actualidad nos pide llevarlo a tu... Ah, dice José Antonio. Ok, o sea, cuando analizamos, ya relacionamos, digamos, en la pregunta 3.
¿no? De la actividad 1, donde decimos cómo se relaciona la vida de Sor Juana Inés con su obra, ¿no? ¿Por qué habla de la mujer? ¿Por qué habla del amor? ¿Por qué habla, siendo ella una monja? Bueno, hay que conocer su contexto, ¿no? ¿Por qué ella se hizo monja? ¿Qué tuvo que ver el contexto social, etcétera? Y entonces vamos a ir encontrando ahí elementos, ¿no? De cómo era el trato de la mujer, por ejemplo, en esta época de la colonia. Bien, en la pregunta 4 nos dice que hablemos del contraste entre la obra y el autor. Bueno, podemos decir que cada autor eligió un género o una forma de redactar sus preocupaciones sociales o individuales. Bien, y en la 5 nos pregunta qué tanto se parece nuestra realidad a la época en que se escribió cada una de las obras. Y entonces podemos decir, por ejemplo, bueno, en la época de Rubén Darío, cuando existía la burguesía, y en esa época había una gran división de clases sociales. Bueno, hoy en nuestra época podemos observar esa división de clases sociales todavía. A eso se refiere un poco a comparar nuestra vida actual con la vida que reflejan los autores dentro de cada obra, por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito claro, José Antonio? Muy bien, perfecto. Entonces, ese es el análisis, la reflexión que tienen que hacer después de leer y analizar los textos literarios, ¿de acuerdo? Bien, de todas formas, si les queda alguna duda, por favor en el mensajero me lo pueden poner, con todo gusto les voy a responder, apoyarles con alguna explicación o algún material que les pueda otorgar, ¿de acuerdo? Pues creo que ya respondieron todos tienen su punto, les agradezco mucho, ya me estoy pasando el tiempo, pero les agradezco mucho su paciencia, su participación en este primer espacio. Esperemos que sigamos mejorando la comunicación tanto de manera tecnológica como de manera asertiva, que ustedes tengan la información correcta y completa para poder realizar sus actividades. En este caso solamente analizamos o hablamos un poquito de la actividad integradora 1. El viernes a las 8 de la noche, perdón, los espero también y hablaremos ya más ampliamente de la actividad integradora 2. Ahí vamos a ver el lenguaje literario, cómo está compuesto, para qué nos sirve, cómo lo podemos analizar dentro de un texto literario. Por ello les pido que lean sus obras que van a analizar, La canción del oro y La fábula del cerdo y el cocodrilo. Lean también sus recursos de plataforma sobre cuál es el lenguaje connotativo, denotativo, cómo es el lenguaje metafórico, qué son las figuras literarias. Todo eso vamos a ver el viernes para que ustedes vengan ya, tengan alguna información previa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Ilse, Dulce, Berenice, sí te anoté. Katia, Miriam, Paulina, José Antonio. Muchas gracias por estar presentes. María Belén, Dulce, Miriam, Katia, Andrea, Joana, y creo que nada. Disculpen si no mencioné a alguien, pero aquí están ya sus respuestas y todos participaron. Te agradezco mucho, que tengan una excelente noche y mucho éxito en su actividad integradora 1 y 2. Hasta pronto.